mesa. Estemos orando con nuestro hermano Noé. Por ahí nuestra hermana hacía mención en el mensaje de Nil, por la cirugía que está pendiente todavía, ¿no? Y pues necesidades hay muchas, hermanos. Conocemos algunos problemas de nuestros hermanos. Estemos orando para que Dios manifieste su misericordia y nos ayude. Y hay otras muchas necesidades que pues no se externan, pero que desde luego Dios las conoce, así que oremos unos por otros. Estamos hablando en relación a la doctrina del Espíritu Santo y es una doctrina algo extensa. ¿Y por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo es quien tiene hoy en día el ministerio de obrar en la iglesia y hemos traído enseñanza tras enseñanza de lo que es el ministerio del Espíritu Santo y nos da fortaleza de saber cómo es que no estamos solos, cómo es que no estamos abandonados. Siempre Dios nos ayuda por medio de su Espíritu. Y bueno, hace 8 días veíamos una de las características personales del Espíritu y veíamos que se entristece, que se aflige, que también se angustia y se aflige, se pone triste porque pues es una persona y como persona debemos de entender que pues está dentro de nosotros y también se llega a entristecer, se llega a doler, lo llegamos a afligir, esa profunda angustia que siente, que se abate también. Y dentro de las cosas que enseñábamos es que el pecado es quien lo entristece. El pecado que mora en nosotros lo entristece. Y veíamos ese punto y también veíamos que la rebelión lo entristece al saber cuál es la voluntad de Dios, al conocerla, al discernirla, al entenderla, al comprenderla y hacer lo contrario, también le entristece. Y es interesante cómo la Biblia es tan hermosa, porque quien nos convence de pecado es el Espíritu. Quien obra en el nuevo nacimiento es el Espíritu. Quien nos empieza a santificar es el Espíritu. Quien nos enseña es el Espíritu. Quien nos redarguye es el Espíritu. Y después de todo un proceso, todo un tiempo en el que está trabajando en nosotros y con nosotros, al ver que después de hacer tantas cosas, mostrarnos el camino de justicia y ver que de pronto, aún sabiendo las cosas de Dios, hacemos lo contrario, eso es algo que lo entristece, la rebelión. La rebelión la entristece. Y veíamos algún proverbio en Pedro, en la carta de Pedro. Mejor les hubiera sido no haber conocido, pues habiendo conocido la palabra, tendemos a regresar como el perro al vómito y la puerca lavada nuevamente a ensuciarse. Y veíamos también que el motor del apóstol Pablo, aquello que lo constreñía, aquello que lo oprimía, aquello que lo llevaba a serle fiel al Señor, era el amor de Jesús. Si el amor de Jesús no te motiva, no te mueve, no te impulsa, no te lleva a obedecerle, ¿qué te va a llevar a obedecer a Dios? El amor del Señor es el que nos lleva a evitar, en contristar a su espíritu, en afligirlo, en angustiarlo. Vamos por favor a Juan capítulo 16. Y el tema es
la doctrina del Espíritu Santo se entristece porque nos ama. Se entristece porque nos ama. Y veremos un poquito como introducción Juan 16, verso 7. ¿Ya están por ahí? Juan 16, verso 7, dice, del 7 al 9, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está hablando Jesús. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Porque el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 9. De pecado por cuanto no cree en mí. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque siempre tu palabra nos enseña, nos confronta, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, Señor. Y gracias, Señor, porque no nos dejaste solos. No nos dejaste desamparados. Tenemos a alguien, Señor, con nosotros y en nosotros que está todo el tiempo obrando, trabajando en nosotros, Señor. Y gracias porque eso habla de la grandeza de tu amor, de cómo amas a tu pueblo, Señor, que has dejado a tu Espíritu y nos has sellado para el día de la redención y ahora le pertenecemos a Él. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a meditar y reflexionar en esta enseñanza. Y si en algo, Señor, tenemos que arreglar cosas contigo, Señor, pues danos un corazón humilde, un corazón noble, Señor, que reconozca tu palabra principalmente en el corazón. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir siendo transformados, cambiados, Señor. No queremos ser el mismo, Señor. Ayúdanos, ni como cristianos, ni como iglesia. Ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, también te pedimos que nos perdones de nuestros pecados, que nos limpies de nuestra maldad, que nos permitas estar limpios delante de ti. Y esto te lo pedimos por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el verso 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer, del griego elenjo, que significa refutar, significa amonestar, significa acusar, redarguir y reprender. El Espíritu Santo es quien refuta al mundo de pecado. El Espíritu Santo es quien lo amonesta al mundo de su pecado. Es quien también lo acusa al mostrarle que no está viviendo de forma correcta. También vemos que es quien redarguye. El Espíritu Santo reprende al mundo de su pecado, y si esto hace el Espíritu Santo de Dios con el mundo, ¿cuánto más aquellos que hemos sido sellados? ¿Cuántos más aquellos que ya le pertenecemos al Señor? No hay cristiano en el que el Espíritu no le refute su pecado, pues no está durmiendo.
No está el Espíritu Santo quieto. Si eso hace con el mundo que está en tinieblas y que de alguna manera lo convence, lo ilumina para que comprenda su condición de pecador, imagínense con el cristiano. Un cristiano que realmente es cristiano, porque a veces decimos cristianos y el verdadero cristiano, el que ha sido regenerado, el que ha experimentado el nuevo nacimiento, aquel que tiene al Espíritu Santo, el Espíritu lo refuta, le amonesta, lo acusa, lo redarguye también y lo reprende. Nos reprende. Y eso lo vemos. ¿Por qué lo hará? ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. Porque un padre refuta los errores de los hijos. ¿Por qué un padre amonesta a los hijos? ¿Por qué un padre les hace ver los errores y los quiere hacer redarguir? Los reprende. No hay otra cosa más que el amor que les tiene. Y eso es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Porque nos ama. Se entristece. Sí, porque nos ama. Y analizando esto, vamos a ver un poco del Salmo 51. Se entristece porque nos ama. Vamos al Salmo 51, verso 6. Veremos cuatro cosas. Ya vimos que es el que convence, el que enseña, el que redarguye, el que corrige, el que exhorta, el que también se entristece, porque nos ama. Y aquí vemos este Salmo 51 escrito por el rey David. Y hay algo que nos deja ver la Biblia en relación a su espíritu. Dice en el verso 6, he aquí tú amas, ¿qué cosa? La verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Se entristece el Espíritu Santo porque nos ama y Él ama la verdad. Cuando ve que ya no andamos en la verdad, cuando ve que ya no andamos en lo honesto, cuando ve que ya no andamos en lo justo, en lo íntegro, Él se entristece. Cuando ya no andamos en la verdad. Cuando ya andamos en cosas contrarias. La verdadera acción del cristiano que refleja a Cristo no es donde todos lo ven, no es donde todos lo escuchan, no es donde alguien lo observa, no es donde alguien sabe que es cristiano, no. En donde se refleja realmente aquel que anda en la verdad, en lo íntimo, en donde estás a solas, en donde nadie te conoce, en donde nadie te identifica. Ahí se muestra y se nota lo que realmente somos. Por eso se entristece el espíritu. Cuando ya no andamos en la verdad. Tú aquí puedes hacer muchas cosas. Yo puedo hacer aquí muchas cosas. Podemos quizá estar sirviendo, podemos quizá estar teniendo un ministerio. Pero realmente lo que eres es lo que hacemos en la intimidad, en lo íntimo, a solas, donde estás tú solo nada más. Y aquí tú amas la verdad. Cuando estamos solos, ahí en lo íntimo,
Ahí a veces reflejamos que no somos del todo verdaderos, no somos del todo lo que mostramos. Ahí en lo íntimo mostramos mentira, en lo íntimo mostramos el engaño, en lo íntimo mostramos hipocresía. En lo íntimo es donde se muestra la falsedad. Quizá puedas mostrar aquí algo, como cristiano, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, como oveja, pero allá en lo íntimo realmente es donde muestras lo que eres y lo que soy. Cuando vamos en contra de la verdad, en contra de la palabra, en contra de un camino, el camino de justicia, es ahí donde se refleja lo que somos y ahí entristecemos al Espíritu. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, porque el salmista dijo esto. Porque mientras para Urías fue alguien a sus ojos, mientras para Urías fue alguien como un rey justo, y tan es así que Urías lo amaba en lo íntimo, y no hablamos en relación, no solo en las partes donde nadie te ve, en lo íntimo de tu corazón y en lo íntimo de mi mente, en donde alguien no puede ver, donde alguien no puede presenciar, donde alguien no puede realmente ver más allá. En lo íntimo. Urías vio al rey como rey. Lo veía, lo apreciaba, lo amaba, lo honraba, lo valoraba. Pero no veía en lo íntimo de su corazón. No veía en lo íntimo de sus pensamientos. Pero es ahí donde sí ve el Señor. Es ahí donde sí observa a nuestro Dios. En donde nadie que está en tu familia te puede ver. Ahí en la mente, ahí sí te está viendo el Señor. Si Urías se hubiese dado cuenta qué había en lo íntimo de su corazón. Pero a veces así somos. Puedes mostrar una cara, puedes saludar a alguien, puedes darle un abrazo a alguien, puedes decirle un Dios te bendiga, y en lo íntimo ser un mentiroso, un hipócrita, un falso. Y a Dios no lo podemos engañar en lo íntimo. Se entristece porque ama la verdad. Y nosotros muchas veces no andamos en la verdad. Esperamos que alguien se aleje de nosotros. Esperamos que una persona no esté cerca de nosotros. Y es ahí donde reflejamos realmente lo que somos. Imagínense que tuviéramos oportunidad de vernos y de ver lo que hay en cada corazón. Muchos encontraríamos mucho engaño, falsedad, hipocresía. Pero el Espíritu, Él sabe y conoce. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. A ti sí, Señor, no te puedo engañar. Pude engañar a Urías, pero a ti no, Señor. Vivir una vida en contra de la verdad habla de una vida, de vivir una doble vida. Aparentar ser cristiano, pero tener actos de un incrédulo.
aparentar ser que eres de Dios, pero haces lo contrario, ahí en lo íntimo. Cuando no practicamos la verdad en ese momento, estás entristeciendo al Espíritu Santo. Y en lo secreto, en el verso mismo 6 dice, y en lo secreto me has hecho comprender que sabiduría. En lo secreto. Interesante. Ahí es donde realmente reflexionamos de las cosas que hemos hecho. Se entristece porque nos ama. ¿Por qué? Porque observa que no andamos en la verdad. Número 2, se entristece porque nos ama, porque observa que ya no amamos lo que es limpio. Pues el Espíritu de Dios ama lo limpio. Ama lo transparente, ama lo puro, lo amable, la integridad, la castidad, la virginidad, lo santo, lo limpio. Todo aquello que es de buen hombre, lo ama el Señor. El salmista sabía que ya no andaba en la verdad. Pero hay algo interesante en el salmista. Él reconoció que no andaba en la verdad. ¿Tú tendrías esa valentía de reconocer que en lo íntimo de tu corazón no andas en la verdad, si así fuera tu caso? En el verso que sigue, en el verso 7, no solo el Espíritu ama la verdad, sino que también ama lo que está limpio. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. La palabra purifícame del hebreo tajer, que significa ser brillante, ser puro, ser sano, claro, no adulterado, incontaminado, inocente. Probablemente no has venido tan puro en esta tarde, no has venido tan sano, no has venido tan recto, tan claro. Al contrario, has venido probablemente contaminado, adulterado, siendo culpable de algo. Y hay algo que le agrada y que ama al Espíritu, el que estemos limpios. Cuando observa que ya empezamos a ensuciarnos, a mancharnos, a contaminarnos, a enredarnos con ciertas cosas, ya no era limpio. Lo primero que se ensucia en una persona que practica el pecado es la mente, el corazón, ahí se ensucia. Una vez que ya está sucia la mente, el corazón, empezamos a conducirnos en caminos diferentes a la verdad. Y Dios ama lo limpio. Por eso se entristece el espíritu, porque Él observa que ya no anhela ser santificado, ya no anhela ser limpio, ya no anhela ser más recto, más íntegro, ya no. ¿Te gustaría seguir siendo lavado? ¿No crees que hay mucho todavía escoria en nuestra vida? Pedazos de inmundicia, partes de suciedad que es necesario que el Señor purifique. ¿Estás contento con lo que eres? ¿Con lo que eres realmente? Cuando hacemos del pecado algo normal, cuando hacemos del pecado algo común, se pierde el interés del Señor. Cámbiame, transfórmame. ¿Le has dicho algún día al Señor, Señor,
no estoy limpio. Si tienes que quebrarme otra vez, québrame. Yo no sé usted, pero yo como pastor me sigo sintiendo contaminado. Y no estoy a gusto. Yo no sé si estás a gusto como eres. Mientras más estudias la palabra, más te ves indigno de las cosas del Señor. Purifícame, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. Lávame, Señor. A veces una palabra, un pensamiento, una acción, una actitud, o acción, o cuando no haces lo bueno y sabes que debes de hacerlo, ya está contaminado. Y me llama la atención lo que dice aquí el salmista: purifícame con hisopo. El hisopo era una especie como de algodón que en el Antiguo Testamento observamos que cuando se puso la sangre del cordero inmolado, fue con hisopo que se puso en los dinteles, en las puertas. ¿Para qué? Cuando pasara el ángel del Señor, iba a pasar por alto. Y aquí no es que el salmista pusiera los ojos en el hisopo, sino que el hisopo estaba bañado de sangre, sangre de un cordero intachable, sangre de un cordero sano. No era en sí el hisopo, sino lo que había en el hisopo, la sangre. Jesús es la sangre. Él es el cordero que limpia de pecado. Y es lo mismo que deberíamos de anhelar: ser limpiados por el cordero, como lo hacía el salmista: purifícame con hisopo y seré limpio. Igual la palabra limpio del hebreo tajer significa lo mismo: seré limpio. Ya no estaba limpio. El salmista no solo había llevado a la práctica un pecado, había llevado más de un pecado. Germinaron en su corazón y en su mente. Ahí estuvo en su intelecto, la trama, todo, la obra malévola que llevó a cabo. Ya no era limpio. Purifícame, Señor. Yo no sé si identifiques algún pecado en tu vida, pero si hay algo que nos enseña la palabra para dejar de entristecer al Espíritu, es que anhele ser purificado, que anhele ser limpio, que anheles que Dios te siga alabando. Es lo que hacía el salmista. ¿Eres limpio? ¿Estás limpio? Porque si no es así, qué bueno que has venido en esta tarde para que le digas al Señor: Señor, límpiame, porque he pecado contra ti. El salmista se había ensuciado llevando a cabo el asesinato, haber llevado a cabo un adulterio, haber llevado a cabo mentiras. Se ensució. Y es aquí donde el Espíritu de Dios lo confronta de su pecado y él anhela ahora ser purificado, ser limpio, ser lavado, de tal manera que anhelaba ser más blanco que la nieve. ¿Por qué? Porque ya no había blancura. ¿Hay blancura todavía en ti? ¿Hay blancura? Qué bonito cuando un lugar está limpio. Todo lo que se limpia se ve bonito. A lo mejor no tenga el aroma, pero se ve limpio. O cuando buscas un lugar para comer, bueno, está limpio. Nosotros humanamente no nos gustan las cosas sucias. ¿Y qué nos puede hacer pensar que a Dios sí le gustan las cosas sucias?
un lugar lleno de moscas, un lugar donde no hay un aseo. ¿Por quién le va a gustar eso? El Señor quiere la limpieza. Purifícame con eso. Nada y nadie puede limpiarte, nadie puede lavarte y nadie puede dejarte más blanco que la nieve sino el mismo Señor. Él es quien puede limpiarte de tu maldad, perdonar tus pecados, tu perversidad. Él lo puede hacer. Solo el Señor. Y está dispuesto a hacerlo siempre y cuando tengas un corazón dispuesto para Dios, anhelando ser purificado. Con el buen deseo de ya no volver a contaminarte, ya no volver a ensuciarte. El salmista le pide a Dios, purifica. Lávame, Señor, y seré más blanco que la nieve. El Señor puede perdonarte en esta tarde. Yo no sé qué estés pasando, qué estés viviendo, qué estés haciendo, qué estés viendo, qué estés escuchando, con quién estás hablando, no lo sé. O qué estés tramando, no lo sé. Pero si estás dejando ensuciar tu corazón, puedes decirle a Dios, límpiame, lávame. La palabra lávame, cabaz. Pisotear, de aquí la palabra lavar, en proceso de lavar fuelles. Y tales cosas eran cueros inflamables que se usaban para soplar el fuego y no se quemaban, eran muy resistentes. Límpiame, Señor, lávame. Así que el Espíritu de Dios se entristece porque nos ama, porque ama la verdad y observa que ya no andamos en ella, porque ama lo limpio y observa que nos hemos ensuciado. Número 3, en el verso 8. Se entristece porque nos ama y ¿saben algo? Ama el gozo y la alegría. Interesante cómo la Biblia nos describe aquí. ¿Sabes? Una persona que se encuentra en pecado, que se encuentra practicando la transgresión a la ley del Señor, ya cuando eres cristiano, no hay algo que te llene. No disfrutas la vida, no estás del todo contento, no eres del todo dichoso. El gozo que experimentamos cuando aún ya somos cristianos, ese gozo es momentáneo, es un rato, es una ocasión, se vuelve pasajero, se vuelve efímero, se vuelve fugaz el gozo del pecado, ya cuando eres cristiano. Al rato ya estás enojado, al rato ya estás triste, al rato te andas lamentando, al rato andas frustrado, ya no estás tranquilo. Y algo que veía el Espíritu en la vida de David es que ya había perdido el gozo. Es una vil mentira decir que fuera del Señor, siendo cristiano, estás contento. No, esa persona tiene un vacío, tiene un hueco, tiene algo que no la hace vivir satisfecha. Lo puedes observar, lo puedes ver, probablemente reír, pero no está del todo bien. Hazme oír gozo y alegría. Ya como cristiano, aun cuando llegas a pecar, estás llorando al rato, estás triste, estás avergonzado, estás apenado, no tienes libertad, ya no tienes, ya no es como cuando estabas en el mundo que nada te frenaba, así igual, no, acá no. ¿Ustedes creen que los hermanos que han dejado las cosas del Señor están bien? No están bien. No están bien.
Cuando no estamos en las cosas del Señor, cuando no estamos en el camino de la verdad, cuando no hemos sido limpios por el Señor, no estamos bien, no estamos, es una mentira decir que estamos bien. El salmista perdió ese gozo, el salmista perdió esa alegría. Y se observa, a veces como cristianos no estamos gozosos, no estamos contentos, no estamos dichosos. Y eso pasa cuando a veces hay cosas en la vida que nos estorban, que nos han desviado de Dios. En cambio, una persona que anda en el camino de la verdad, que está a cuentas con el Señor, se siente contento, dichoso, alegre y quizá las cosas no están bien en su vida. Tiene problemas, pero experimenta el gozo de la salvación. Tiene problemas, pero experimenta la paz que sobrepasa todo entendimiento. Quizás está lleno de problemas, pero está gozoso. Cuando hay pecado ya no hay gozo. Y se observa la tristeza. Hay un verso que dice que el corazón alegre, ¿qué hace? Nos hace ver guapos. Pero ¿por qué a veces vemos caras apachurradas así? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es que hice esto y el otro. Y se nota. Y se nota. Ya no está contento. Ya no está gozoso. La palabra gozo, de una palabra hebrea, sazón, que significa alegría y júbilo. Y tal palabra, sazón, de otra palabra hebrea, sis, que significa estar brillante. Observa en tu iglesia quién destila algo brillante, quién está regocijándose, quién está gozoso, quién le experimenta el júbilo. Cuando ves gente haciendo lo contrario, es porque no está siendo llena, completa del Señor y se ha apartado, se ha alejado, vive la vida cristiana a su manera, a su modo, a su estilo. Por eso no experimentamos el gozo del Señor. Porque no hablamos de términos humanos, hablamos de la tercera persona de la Trinidad, obrando en ti, operando en ti, llenándote a ti. ¿Creen que es algo normal o común ver a una persona llena del Espíritu, llena del Señor, comparada con otra? No, hay diferencia. Y la diferencia es abismal por dentro y por fuera. Estar brillante. Estar regocijado. A veces vivimos nada más con la pura reserva. Nada más nos reímos con los chistes, no andamos contentos así con una vida así. No. Si algo, hay gente que no disfruta el gozo, la alegría, la dicha de estar contento en el día. Un rato contento, un rato enojado. Un rato enojado, un rato triste. Un rato triste y ya. Alegría. Así que el salmista, el no andar en la verdad, el haber ensuciado su vida, lo llevó a perder el gozo y el espíritu se entristece en el pecado. Porque sabe que la única manera de tener gozo es cuando andamos en la verdad. Alegría significa abrir gozo y alegría. De una palabra hebrea, shijá, jovialidad, alegrar, deleitoso, gozoso, placer, regocijo. Ambas palabras expresan ese júbilo, pero no ese júbilo que te ríes nada más momentáneamente, no, ese gozo que hay en tu corazón.
Andas en la vida contento, andas en la vida dichoso. Oye, sí, te veo contento. ¿Y qué estás festejando? Nada. Y es que es Dios quien te hace vivir así. Deleitoso, alegre, placentero. Ama el gozo y la alegría. Hazme oír gozo, Señor. Lo he perdido. Paso mis noches llorando, Señor. Paso mis noches triste, lamentándome. Ayúdame. Y fíjense lo que hace el salmista. Hazme. ¿De quién viene esto? Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán, ¿qué? Los huesos que has abatido. Hay una versión que dice, devuélveme la alegría. Sí. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Cuando la persona se ha apartado del Señor y Dios permite que sea quebrantado, ya no tiene ni gozo ni paz. Y el salmista está pidiendo gozo. Y si tú lo has perdido a causa del pecado, ya no eres esa misma persona, bueno, hoy es un buen día, hermano mío. Hoy es un buen día para que le digas al Señor, hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. No es Dios quien había buscado esto en la vida de David. Fue David que se apartó de la verdad. El problema aquí y el problema siempre que lo vemos en la Biblia, muchos de nuestros problemas, Dios permite las cosas, mas sin embargo, nosotros somos o hemos sido arquitectos de nuestro propio amargura o de nuestro propio dolor o tristeza cuando nos desentendemos de las cosas del Señor, cuando nos desentendemos de las cosas como a Dios le agrada. Si viviéramos regocijados, llenos del Señor, buscando su presencia como lo hacía el salmista, que prefería un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Se experimenta el gozo. Sobre todo cuando estás en la presencia de Dios. Se entristece porque nos ama y sabe que a veces no andamos en la verdad, no estamos limpios y no estamos gozosos. Verso que sigue. Esconde tu rostro de mis pecados y borra toda mi rebelión. El Señor esconde tu rostro de mis pecados. El Señor ve nuestros pecados, Él observa nuestros pecados. Y yo no sé si tengas planes, hayas pecado, estés pecando, quieras seguir pecando, pero el salmista aquí está arrepentido. El salmista aquí está reconociendo que es pecador. Cuando no reconoces que eres pecador, cuando no reconoces que estás pecando, bueno, puede que sigas de la misma manera, bueno, no va a haber gozo. Una persona que se encuentra en pecado no está bien, no está dichosa. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Verso que sigue. Y miren qué es lo que le agrada al Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, Señor. Y si hoy quisiera decirle a Dios esto, crea en mí, Dios. Un corazón limpio y renueva un espíritu recto, no torcido, recto, no desviado, recto, dentro de mí. Dios puede hacerlo.
Y como en aquel tiempo el Espíritu se iba, lo que está anhelando aquí el salmista en el verso 11, no me eches de delante de ti. Y hoy tenemos una enorme bendición, que hemos sido sellados, ya el Espíritu nos ha hecho suyo, ya no se va, ya no se marcha, no, nos ha sellado. Y en aquel tiempo el salmista le dice a Dios, no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué cosa? Tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu era el que lo iba a llevar en la verdad. El Espíritu es quien lo iba a lavar, lo iba a santificar, lo iba a cambiar, lo iba a renovar, le iba a dar un corazón nuevo. El Espíritu de Dios. Y yo no sé cómo lo tengas, pero si está triste, hoy puedes hablar con Dios que te renueve y que cree en ti un corazón limpio y que renueve un espíritu recto de mí. Ya no se va, pero si está ahí, no lo tengas triste. Ya no se va, pero si está contigo, vuélvete a Él. Ya no se va, pero si hoy está contigo y en tu corazón y en tu vida, permite que hoy te encamine a la verdad. Permite que hoy seas purificado. Permite que hoy te vuelva el gozo de la salvación, creando en ti un corazón distinto y limpio. En el verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, el gozo, y espíritu noble me sustente. Apártate del pecado y verás cómo vas a disfrutar el gozo. Vas a sentir los días tranquilitos, ricos, hermosos. Vas a ser de esos que te levantas y hasta te vas a estirar. Qué precioso día. Gracias a Dios por un día. Un tecito y vámonos a chambear y bien contento, bien dichoso y alegre y emocionado. Pídele a Dios que te ayude. El pecado, hermanos, nos afecta. Y número 4, se entristece porque nos ama. ¿Y saben qué pasa cuando andamos en pecado? Perdemos nuestro propósito espiritual. Lo que hace ya no edifica. Lo que aparentemente Dios te ha comisionado y se vuelve algo vacío. Nos volvemos únicamente como algo que resuena. Nos volvemos ruido. El salmista era un rey y como rey ya no estaba practicando, ya no estaba llevando a cabo un justo juicio como rey. Pues ya su mente se había contaminado, se había afectado, ya se había desviado. Y lo mismo podemos estar haciendo nosotros, aparentemente practicando algo, llevando a cabo alguna encomienda de parte de Dios, pero probablemente nos hemos vuelto ruido. Probablemente ya no estemos cumpliendo el plan o el propósito de Dios en su iglesia o en la familia. Y eso es algo que hace el pecado. Sea cual sea tu papel como esposo, o esposa, o joven, oveja, o pastor, o quien seas. Cuando ya no estamos en la verdad, cuando ya nos hemos ensuciado, cuando hemos perdido el gozo, ya no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y nos volvemos ruido. Las cosas se hacen vacías. Ya no hay algo que mueva. Dejamos de ser usados por Dios. ¿Cómo queremos que Dios nos use? ¿Cómo queremos que seamos de bendición a alguien más si nosotros ya estamos desviados? ¿Cómo quieres ser un buen padre para tus hijos? Una buena madre para tus hijos. O esposo o esposa. Si ya no estás bien con Dios.
¿Cómo podemos ser un buen elemento en la iglesia como cristianos si ya no estamos bien con Dios? Se entristece porque nos ama y aparte porque ve que hemos perdido nuestro propósito espiritual. Y el salmista lo había perdido. Aquel que emitía justo juicio con integridad, con rectitud. Tan es así que cuando llega el profeta Natán, les pone las cosas. Inmediatamente expuso el juicio, pero era un juicio que ya no estaba llevando él a la práctica. Podríamos ser personas conocedoras de la Biblia, como el rey David, pero ya no estar viviendo lo que la Biblia enseña. Inmediatamente él, si ustedes observan lo que hace, llevó a cabo su papel de rey cuando llega el profeta Natán. Llevó a cabo su papel de un rey justo. Tal persona debe de morir. Pero él ya estaba hueco, ya estaba sucio, ya no andaba en la verdad. Pero seguía siendo rey. Y ya no se estaba cumpliendo el propósito real de lo que Dios le había asignado. Tan es así que en el verso 13 le dice aquí al Señor, 13, entonces enseñaré a quienes. Entonces, él estaba enseñando. Él estaba llevando a cabo su papel, pero el primero que transgredía la ley, ¿quién era? Era él. Él como rey. Y a veces así pasa, tú quieres corregir a tu hijo, pero eres el primero que transgrede la ley de Dios. Quieres corregir a tus hijas, pero eres la primera que transgrede la ley de Dios. Quieres corregir a alguien en tu iglesia, pero eres el primero en hacer lo contrario. Y ya no estamos cumpliendo el plan del Señor, el propósito de Dios. ¿Cómo quieres que las cosas cambien? Si de pronto tú estás transgrediendo la ley de Dios. Estamos violando la ley de Dios. ¿Cómo queremos avanzar? ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos que las cosas cambien? ¿Cómo queremos que las cosas mejoren? ¿Cómo queremos seguir siendo transformados? Si el primero que debe de buscar la ayuda de Dios somos nosotros, de forma personal. Intégrate, busca las cosas del Señor para que las demás personas puedan cambiar. A veces queremos cambiarle el exterior, pero si nuestro propio interior no ha sido transformado y cambiado, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Había perdido el verdadero propósito. Aquel rey que sí había empezado bien y que había hecho las cosas bien, de pronto se desvió del camino de la verdad, ensució su corazón, perdió el gozo y la alegría, y su reino se volvió un hueco, porque aunque emitía y exponía la ley a los transgresores, él ya no la vivía. Y puede que así estemos nosotros, en el papel, en lo que Dios te permite que seas, como hija, como madre, como esposa, como esposo, como oveja, como pastor, como miembro, como lo que sea. Y si hoy reconoces que las cosas no se están haciendo como a Dios le agrada, Dios te puede
da y te da la oportunidad de seguir adelante. Al salmista, a pesar de que le falló a Dios y pecó contra Dios, el salmista estaba anhelando querer volver a enseñar, pero enseñar ya no como lo venía haciendo después de que pecó, no, quería enseñar ya de forma diferente, de forma distinta. Primero que nada, él ser enseñado para compartir con los demás. Y vemos que Dios le brinda la oportunidad, lo perdona, lo limpia, lo restaura y vuelve a incorporarse al camino. Y eso nos enseña de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, que a pesar de que le falló al Señor, Dios le vuelve a brindar la dicha y la oportunidad de volver a andar en la verdad, de tener un corazón limpio, le devuelve el gozo y la alegría de la salvación y lo vuelve a usar como rey. Y eso me habla de la gran misericordia de Dios y de la gracia de Dios, que a pesar de lo que hayas hecho o estés haciendo, Dios puede perdonarte, limpiarte y cambiar de rumbo tu vida. Entonces enseñaré, sea quien seas. Puedes volver a corregir a tus hijos si te equivocaste, pero si te vuelves a Dios, Dios te puede volver a dar la posibilidad y autoridad de volver a corregir. Si le fallaste a alguien, pero Dios te puede volver a dar la oportunidad de ser esa persona de bien. Y los pecadores, observe bien, los pecadores. Bienvenidos, jóvenes. Y los pecadores se convertirán a ti. Interesante. Imagínense un David que le falló al Señor. Dios lo perdona, Dios lo lava, Dios lo limpia. Y hablar después del pecado. Esa no es otra obra más que de Dios en David. Él quería seguir cumpliendo el propósito de Dios. Así que yo no sé cómo estemos, pero probablemente nada más estemos haciendo las cosas por hacerlas y ya no estamos siendo realmente de bendición. Ni en casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo, ni nada. A veces nos podemos ver ruido nada más. Así que se entristece porque nos ama. Él ama la verdad. Él ama la limpieza. Él ama el gozo y la alegría que viene de Él. Y también ama que andemos cumpliendo sus propósitos. Y cuando eso no pasa, se entristece. Hermanos, espero en Dios que Dios nos haya hablado a todos. Amén. Dios te bendiga. Trata de venir los días miércoles. Estamos abordando temas de doctrina que son importantes. Así que vamos a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos enseñas, Señor, que si te entristeces es porque nos amas. Como un padre con sus hijos, se entristece cuando no andan en la verdad. Cuando de pronto se ensucian, se vuelven rebeldes. Y se entristecen también al ver que han perdido el gozo y la alegría. Y te entristeces cuando de pronto algo que empezaron queda truncado por andar en cosas que a ti no te agradan. Y así como un padre con los hijos, así también usted como nuestro Padre espiritual y celestial, también se entristece tu espíritu cuando no cumplimos tus propósitos. Y si en esta tarde realmente alguien reconoce su condición delante tuya, Señor, reconoce su pecado, hoy podría ser un buen momento para volverse a ti. Primero quisiera hacer una invitación, si hubiese alguna persona que aún no tiene a Jesús en su corazón, y si el Espíritu en esta bonita tarde lo ha convencido de su pecado, y quiere ser perdonado, quiere andar en el camino de la verdad, quiere ser limpio de sus pecados,
y quiere encontrar el gozo que únicamente está en ti, Señor. Y quiere tener una vida de propósito, hoy puede rendirle su vida al Señor y Dios en su gran amor lo puede limpiar. La sangre del Señor nos limpia de todo pecado, por muy grande que sea el pecado. La sangre del Señor tiene el poder de limpiarnos de todo. ¿Habrá alguien que no tenga a Jesús? Levanta tu mano. Quiero saber, si ahí no tienes a Jesús aún, levanta tu mano. Quiero guiarte en una oración. ¿Habrá alguien? Y si hubiese alguien que comprendió y entendió la enseñanza, y que el Espíritu lo ha convencido de su pecado, lo ha confrontado con su pecado, lo ha redarguido con su pecado y lo ha llamado a apartarse de su pecado. Como tu pastor, quisiera orar por ti, mi hermano. Muchas veces vivimos vidas dobles. Cargamos pecados de los cuales a veces es difícil y que queremos dejar. Y si es tu caso y hoy le quieres decir a Dios, Dios, perdóname, límpiame, lávame, porque me he ensuciado. Incorpórame en el camino de la verdad, porque he vivido una vida distinta a la que tú quieres. Y devuélveme el gozo de la salvación que lo he perdido, Señor. Levanta tu mano, quiero orar por ti, mi hermano. Levanta tu mano. No estamos aquí porque seamos los mejores, sino porque necesitamos ser cambiados por el Señor. Levanta tu mano, ¿habrá alguien? Levanta tu mano, sin temor, sin miedo. Dios conoce tu corazón. Y que no te preocupe lo que el pastor vea o no. Que no importa esa parte, y lo que más importa es lo que el Señor está observando en nosotros. Y en la condición en la que está el Espíritu, probablemente esté triste en tu vida. Levanta tu mano, hermano, sin miedo. Mi amado y buen Dios, tú conoces nuestras vidas, llénanos de tu gracia, Señor. Y Padre, bendice a mis hermanos. Llénalos de tu favor, de tu misericordia. Y ayúdalos, Señor, en cualquier situación que estén pasando, que estén viviendo. Que anhelen andar en el camino de la verdad. Ayúdalos, Señor, fortalécelos. Fortalece su fe, Señor. Incrementa su fe. Y también, Señor, si en algo te han fallado, te han ofendido, han pecado contra ti, que recuerden que hay un Dios maravilloso que los está esperando y que hoy pudo haber sido ese buen momento para ponerse cuentas contigo. No dejen para mañana lo que hoy pueden hacer, principalmente si se trata de ponerse a cuentas con Dios. Ayúdalos, Señor, límpialos, perdónales, restáurales. Y devuélvele el gozo de la salvación y la alegría a aquel hermano o hermana o joven que lo ha perdido, Señor. Y ayúdanos a incorporarnos en el propósito por el cual nos has llamado. Para que lo que hagamos edifique y sea de bendición a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y ayúdanos. Y permite que mis hermanos, quienes no han tenido la oportunidad de estar los miércoles, despierta en ellos, Señor, ese interés, esas ganas de seguir siendo edificados y enseñados en tu palabra. Bendícenos en todo, Señor, nos ponemos en tus amorosas manos y gracias por este tiempo. Quédate con todos mis hermanos y con todos nosotros, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga.